Alcalá Día a Día. Las 10 de la mañana y 48 minutos en la sintonía de Radio Guadaira. Sánchez Araujo, señor Sánchez Araujo, muy buenos días. Señor Cotillo, buenos días. ¿Cómo anda usted? Pues bien, que anda mal el coche, pero yo estoy fenomenal. Bueno, yo y algunas, bueno, y mi interior, como dice un médico amigo mío que esta semana tengo revisión. Tiene usted una magnífica fotografía y una, le voy a decir pésima, regular radiografía, pues así estoy yo. Y el coche está, con 16 años que tiene encima, pues tiene de vez en cuando una radiografía y hay que ponerla en condiciones. Bueno, pues en Ford, Tisa y Catrasa, ¿no? Estoy en un taller que era antiguo empleado de Tisa, que ya no existe, pero de Catrasa, que ya no existe, y tienen aquí en el polígono, y conocen el coche perfectamente porque fueron empleados de la Ford. Ajá. Y ahí me estaba preparando los repuestos, que me gusta siempre poner el repuesto original, aunque sea más caro, y estaba ahí buscando una correa que parece que tenía ciertos problemas, y provocaba un ruido un poquito molesto, propio de los 16 años. De los 16 años. 16 años en un coche vienen a ser una persona humana 87 años aproximadamente. Bueno. Maestro, hoy aparece un magnífico reportaje en el Correo de Andalucía donde se hace referencia a la importancia que ha tenido en la vida, en el día a día, las emisoras locales. Hace referencia especialmente a la sevillana, pero también hace un amplio reportaje sobre las emisoras locales, de la importancia que ha tenido las emisoras locales en toda la provincia de Sevilla. Usted, que precisamente ha vivido esas situaciones, ¿cómo definiría usted esa importancia? ¿Cómo nos contaría usted, con esa facilidad que usted tiene de palabra, cómo definiría la importancia que ha tenido las emisoras locales en nuestra Alcalá de Guadaira, en la provincia de Sevilla, en Sevilla capital, donde usted ha trabajado tantísimos años? Vamos a ver, que esto, es decir, hay evolución e involución, ¿no? Este reportaje que me ha hecho un compañero mío que trabajó conmigo en la cadena SER, y hombre, y lo ha aceptado por hacer el reportaje a él, ¿no? Porque es amigo mío y a veces porque no lo hubiera aceptado a otra persona, ¿no? Y además te lo dije, digo, te voy a ser muy sincero y no me va a dar en el tema de adecto, especialmente de los medios de comunicación, pues muchos amigos, ¿no? A ver, esto ha cambiado, ¿no? Te voy a ser muy claro. Uh-huh. Tienen tal fuerza, si fuesen capaces de monopolizar lo que es la información local y no entrar en libros de caballería, por ejemplo, Radio Alcalá de Guadaira, la emisora local. Si ustedes hacen un informativo y vaya a hablar del atentado a la iglesia copta en Egipto, si vaya a hablar del atentado en Turquía a los policías después del partido que jugó el Beşiktaş, si vaya a hablar de las incidencias de un pacto entre Ciudadanos y el Partido Popular y el apoyo del Partido Socialista a los pactos, pues como tú comprenderás, querido Manolo Castillo, pues yo voy a escuchar una emisora, por ejemplo, que es la cadena Cero, la cadena COPE, que tiene un corresponsal en el Cairo, que tiene un corresponsal en Estambul, que está allí en el Congreso de los Diputados y que conoce perfectamente mejor que ustedes, por mucho conocimiento que ustedes quieran tener. A mí lo que me interesa de Radio Guadaira es la información local. A mí no me interesa absolutamente nada. No me interesa que ustedes hablen de Sevilla, del Betis, salvo casos excepcionales, del Barcelona, del Madrid, de Messi, de Cristiano, de Narri o de Sonsi. O bien de Rubén Castro, que marcó el gol del Betis ayer. A mí me interesan las cosas de Alcalá. Y si no hay cosas de Alcalá, su emisora a mí no me interesa. Bien, puesto este precedente de lo que tiene que ser una... ¿Y para qué sirve la emisora local? ¿Y para qué se paga esa emisora local del presupuesto municipal? Para que el ciudadano tenga información de Alcalá, que es la que yo pago. Para eso pago yo mis impuestos en Alcalá. Yo pago mis impuestos para que esté muy bien la luz, para que no la tengo habitualmente, como está 10 días sin luz allí donde yo vivo, para la basura, para todas esas cosas que se necesitan, para los problemas que tienen los niños que a lo mejor no tienen la comida suficiente en los colegios. A mí me importa 3 cominos que la alcaldesa o la oposición discutan sobre temas nacionales o supranacionales, porque para eso no pago yo los impuestos en Alcalá. Para eso hay otro impuesto que se llama IRPF, que se paga Hacienda todos los años. Por eso digo que hay que centrar esto, porque fíjate bien lo que te voy a decir. Radio Sevilla, que tú que la conozco de algo, ¿no? Después de 30 años allí, de las 24 horas de programación, y es la que más tiene, con diferencia, yo no creo que de las 24 horas de programación supere, atención a esto, el 20% de la programación, que serían 2,4, 4,8, serían
cinco horas de programación local, 5 horas de programación local, y ahí te meto informativo. El único programa que tiene, bueno, que tendrán 2, ¿no? El Hoy por Hoy en la Cámara de los Balones, y después el programa de deporte. Yo no creo que entre todos los programas, y bueno, y la información que tienen, lógicamente, de los informativos, que tienen 10 minutos, un cuarto de hora, yo no creo, que superen las 5 horas, un 20%. Todo el resto es nacional. Tanto el entretenimiento, la información política, la información deportiva, todo tipo de información es nacional. La local prácticamente no existe. Si vamos a la COPE, por la COPE de onda media o la FM, creo que no llega ni al 5%. Pues Radio Nacional, lógicamente, es otra cosa, pero bueno, también se paga Radio Nacional en Andalucía, que no existe lo que es la información, ¿sabes? Ese 5%. Es decir, que la radio no tiene sentido en ese aspecto, no tiene sentido de ningún tipo, porque todo es nacional. Todo es nacional y local no existe, y lo que se hace local es con periodistas en práctica, con muy poco personal y con estas circunstancias. Pero el periódico, el papel, lo digo, Murituro te saluda, el papel no tiene sentido ninguno. No tiene sentido ninguno cuando yo pago 1,20, ahora he subido a 1,40 y me dan Diario de Sevilla y me dan el A, fíjate lo que llevo de papel, o compro la ABC del sábado al domingo, que tú lo pones al peso y vale mucho más de los 2 euros que ha pagado. Y todas estas circunstancias nos llevan a que esto ha cambiado completamente. Esto ha cambiado totalmente los sistemas de comunicación. Y lo local se impondrá si se hace una muy buena radio local, porque el coste de la radio es mínimo. El gran problema de esto es que salieron los grandes grupos de comunicación, lo ha habido. Es que en la televisión, un periódico, una radio. La radio es muy barata en proporción a un periódico. Periódico es carísimo y la televisión no está en mano. Y lo diré una y mil veces porque es carísimo hacer televisión, y a nivel local no se puede hacer televisiones por mucha TDT, por mucho reconocimiento de antenas, por mucho que la Junta de Andalucía le dé una demarcación en que se puede ver la televisión. Eso no es rentable. ¿Qué sucede? Se hacen números. Resulta que los medios de comunicación le ha costado al ayuntamiento, por ejemplo, 1 millón de euros. Pero ese 1 millón de euros se ha llevado 600.000 euros la televisión, 250.000 el periódico, y solamente para lo único que es rentable, que es la radio, queda la migaja de 150.000 euros. Por eso es lo que yo le he venido a explicar, pero no nos enteramos. Y seguimos, y el burro sigue cayendo en las piedras, y el burro se cae hasta que un día el burro no pueda levantarse. Y esta es la situación que tenemos. Sé que duele, y además el periodismo como tal no existe, porque el periodismo está en manos, lógicamente. Hay muy poco periodismo porque hay muy poca información que hacer, está en manos de los gabinetes de prensa, que lógicamente dan las noticias que le interesa, porque para eso están allí los periodistas, no para otra cosa, lo que le indica. Y el periodismo no tiene ninguna posibilidad, primero, porque no tiene medios para hacer esa programación, no tiene los soportes adecuados para hacerla, y lo que se busca es un intento de rentabilidad en estos momentos que los medios de comunicación no pueden ofrecer. Y luego está, maestro, los oyentes que sin querer muchas veces buscan o sin darse cuenta terminan buscando precisamente en esas emisoras locales, en las emisoras más cercanas, esa información que al fin y al cabo repercute en el propio día a día de él. No estoy de acuerdo contigo, porque los shares de audiencia de televisión, cuando llegan, por ejemplo, a 2 millones, se hablan de cifras realmente impresionantes, ¿no? Se habla de cifras impresionantes, la publicidad vale un capital. Bueno, el presentador que lo hace cobra cantidades extraordinarias. Y fíjate nada más que los 3 programas, voy a hablar de 3, ¿no? Los matinales que hace Pepa Bueno y Gemma Niergo en la SER, Carlos Herrera en la COPE y Carlos Arcina en Onda Cero. Los 3 matinales suman casi 7 millones de oyentes. Es decir, 7 millones de oyentes. Es decir, que superan todo lo habido y por haber de la televisión. Por eso digo que lógicamente tienen más espacio horario, ¿no? Pero bueno, los programas esos de, ¿cómo se llama este? Sálvame que afortunadamente lo he visto un par de veces, no creo que lo haya visto más, pero eso también llevan 6 o 7 horas y no llegan a esas, bueno, ninguno llegan a las cantidades de Herrera o de Pepa Bueno en la cadena SER, ¿no? Es decir, que la radio en ese aspecto tiene mucho más, ¿no? Lo que pasa es que no acostumbramos a la radio local, es que no la acostumbramos. No estamos acostumbrando a la radio local a hacer radio local para que el ciudadano sepa a la hora que tiene que escuchar, pues información de servicio, todas las cosas que tiene que saber un informativo local
tiene que saber todas las cosas que pasan en la ciudad. Porque se fue ayer la luz, por ejemplo, en mi zona de 11 a 1 y tiene que haber el responsable de la movilidad porque pusimos unos cables y se nos olvidó poner el preventivo correspondiente para los vecinos. ¿Y por qué cambió la línea tal, la línea C, que en lugar de tirar por Silo va a tirar por Malas Mañanas y todas esas cosas? Si se hiciera un buen informativo pero local, pero dedicado a eso, que sepa el periodista que no es menos periodista, porque no hable de Rajoy o de Javier Fernando de Susana Díaz, no es menos periodista, es tan buen periodista o mejor periodista. Entonces se acostumbraría también a escuchar la radio local, porque eso es lo que demanda la radio local, porque todo lo contrario es llevarlo al fracaso absoluto. ¿Y considera que no los oyentes no van buscando esa información todavía? ¿Es una cuestión es que no se ha acostumbrado, es decir, el día que ponga, yo cuando iba a Cataluña veía que la gente tomaba el pan con aceite de tomate, el pan catomaca ese que tomaban, y la loncha de jamón, y yo no había visto en mi vida aquí, yo he visto mi mollete con mi aceite y azúcar, y bueno, pues tú ya llegas a los bares y la gente está acostumbrada, hay muchísima gente que pues te ha puesto el tomate allí, o bien líquido, o bien sólido, o bien en rodajas, y se han acostumbrado también la gente a algo que lo han ido haciendo poco a poco, lo han ido acostumbrando. A la gente hay que acostumbrarla, a la gente hay que decirle, Radio Guadaira, no sé, de 8:30 a 9, va a dar un servicio exhaustivo de todo lo que pasa en Alcalá, pero de las cosas diarias, de las cosas que nos interesan a los ciudadanos alcalareños. Repito que después lo que diga Teresa Rodríguez contra Susana Díaz y le conteste Juan Manuel Moreno del PP, a mí eso me trae sin cuidado o Marín de Ciudadanos. Eso es una cosa que yo tengo medio mucho mejor que Radio Guadaira para enterarme perfectamente de la situación. A mí lo que me interesan todas las cosas de Alcalá, todas y absolutas, pero las cosas diarias y cotidianas, que para eso están las emisoras locales, porque si para eso no están las emisoras locales, pues cerramos y seguimos escuchando Radio Sevilla, la COPE y Onda Cero y nos quitamos un gasto más de encima. Uh-huh. Bueno, haciendo un poco de historia, maestro, no le quito mucho tiempo, que sé que... No tiene mucho tiempo porque queda con un amigo mío que tiene que venir a recoger unas tortas de Alcalá. Soy el ciudadano que más le cuestan las biscotelas y las tortas de Alcalá. Parece que en Sevilla no hay nada. Porque digo, yo venía en Sevilla, no hay una cosa que me gusta a mí. Bueno, pues ahí voy cargado. Llevo 5 docenas de tortas de Alcalá y una caja de biscotelas rellenas. Que a partir de ahora le voy a echar la facturita dentro para que sepa la gente lo que vale una caja de biscotelas rellenas. Además, que no la regalan precisamente en San Joaquín. Dime. Además que es algo de lo que uno nunca falla, ¿verdad? Un voy regalo... voy a una comida que tenemos unos amigos cada 2 meses y me dice, oye, no te olvides de traerte las biscotelas y las tortas de Alcalá. Digo, oye, por fin, oye, que son de pago, eso yo las pago, ¿no? Y ahí llevo 5 docenas de tortas de Alcalá, que no es para la comida porque somos 9, terminaremos con una docena y las biscotelas rellenas y las otras serán para uno que está pasando en un momento delicado y va a venir hasta con nosotros hoy y le llevo 4 docenitas de tortas de Alcalá. Un solo recuerdo de sus arranques con la emisora local la primera emisora local que hubo en Alcalá de Guadaira. ¿Cómo lo recuerda usted? Eso es, ¿qué te digo yo? Es como cuando había bicicleta, cuando había el tren de los panaderos y los animales para llevar el pan a Sevilla y las angarillas, ¿no? Era un cuarto que había entrando en Santiago a la derecha, había una escalerita para arriba donde está hoy la nueva cofradía vuestra, ¿no? Había una escalerita para arriba y allí había un cuartucho y allí estaba pues María del Carmen del Trigo, Pepe Pernía, una chica, otra Mari Carmen que murió, Mari Carmen Salgo que murió, vino Manolo Garrido, el director que se trajo de Sevilla, que es magnífico, del compositor de la Sevillana, ¿no? Y ahí estuvimos una serie de personas, estaba también Cristóbal, estaba José Luis, después cuando la confiscaron se lo llevaron a trabajar. Me voy a Fran un momento. Cuando terminaron, cuando las emisoras sindicales, no se llama expropiación, se quedaron con ella. Lola Angulo, que también se la llevó a Radio, que está hoy en Radio Nacional. Cristóbal y José Luis entraron en ERI, que ya están jubilados, ¿verdad? Y fue una y una. Pero entonces era la emisora de verdad, ¿eh? Entonces se hablaba de Alcalá, del Alcalá y de las cosas que pasaban en Alcalá, con las limitaciones, lógicamente, que había en los tiempos. Estoy hablando del año 1960, ¿no? Las limitaciones que había, entonces no había cuestiones políticas, ¿no? Porque estábamos en plena dictadura, ¿no? Pero había otras cosas, ¿no? Se hablaban de otras cosas y de las cosas que pasaban y muchas cosas bonitas de Alcalá que yo creo que usted está ahí obligado a recuperarlas. Lo digo sinceramente, está ahí obligado a recuperarlas y hacer una emisora muy buena local, que es lo que demanda la información de Radio Guadaira. Maestro, muchas gracias por estar con nosotros y atender como siempre a esta casa. Porque si me lo han terminado, voy a pagar la factura correspondiente con el IVA y me voy a marchar
a llevarle las tortas. Bueno, las tortas después a las 2 y me voy a hacer una visita a un amigo que está pasándolo mal. Le voy a llevar las tortas de Alcalá y el resto las de glutiremos en el postre correspondiente. Un abrazo muy grande para todos. Gracias. Felicidades a todos los alcalareños. Gracias, maestro, gracias. Un Buenos abrazo días. y que se solucionen los 1000 problemas que hay de una vez para siempre y que Dios nos tenga a todos presentes. Gracias, Sánchez. Un abrazo. Un abrazo fuerte. 11:03, esto es Radio Guadaira. Alcalá día a día.